Hacía 3 semanas que no me subía de moto, ya tenía un poquito de mono. He quedado ahí en una gasolinera con Mariano y con Víctor y vamos a ir a un sitio que se llama Serra do Cando. Es un sitio muy espectacular y allí hay, bueno, como en casi toda Galicia hay leyendas. Os voy a contar de la que allí hay, que es muy curiosa. Y la ciudad hoy está casi vacía porque ayer aunque ayer fue sábado, fue fiesta aquí en Vigo, el día de la Reconquista. Parece ser, según cuentan los que escribieron la historia, que cuando llegaron aquí los franceses armados con espingardas y sables, los recibieron los aldeanos de aquí de Vigo y con palos y hoces y azadones les dieron una paliza que marcharon para Francia y no quisieron volver. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo qué sé. Soy tan escéptico con esto de las hazañas bélicas. Bueno, entonces se celebra aquí una fiesta, la fiesta de la Reconquista se llama. Todo el mundo va disfrazado de época, menos yo, que no me gusta disfrazarme de nada, solo de romano para ir a de moto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estaba lloviendo y cuánta moto hay aquí. No son de los nuestros. Y a pocos kilómetros de Vigo, el primer pueblo que nos encontramos es Redondela. Bueno, de pueblo ya no tiene nada, ya es una ciudad porque tiene 30.000 habitantes. Es conocida como la ciudad de los viaductos, porque hay 2 viaductos que cruzan para el ferrocarril. No sé si ahí veréis uno. Este es el que iba el tren hacia Madrid y el otro es el que va el tren hacia Coruña. Parece ser, estos viaductos tienen más de 100 años, son muy antiguos. Parece ser que uno de ellos, de los viaductos, el ingeniero que lo hizo, la Renfe de entonces, no sé si era Renfe, no le pagó porque decía que no era suficientemente fuerte para aguantar el paso del tren. Y el hombre cogió una depresión y se suicidó tirándose del viaducto. Empieza fuerte ya con barrillo esto, ¿eh? Son pistas que he marcado en Google Earth, ostras. Y no sé cómo están. Ahí ya no vienen. No sé qué pasó. Esperemos que no se haya caído nadie. Ven por aquí. ¿Qué pasó? ¿Que tardaste tanto? No me quita la ABS, no sé por qué. No te quita el ABS. Para subir no me importa, pero para bajar... Uy, ¿cómo está esto? A ver, no obstante, espera. Oye, voy a ver cómo está eso, ¿eh? Ya voy yo. Que esto se está complicando. A ver. Ostras.
Voy a ver cómo está el resto. Sí, me quedé aquí un poquito. Hombre, es que está... no está fácil, ¿eh? ¿Qué tal? No, está bien. ¿Está bien? A ver, depende para quién. Lo peor es esto. Sí, ahí termina. Ahí ya se pone plano. Pero empujando entre todos sale, hombre. Para atrás. No, porque está el barro. Sí, el barro y no tengo tracción. Tienes que irte allá abajo y tomar carrerilla. Yo creo que si no hubieras cortado subías. Venga, a ver, dale. A ver. Vete para aquí un poquito. No, tiene que ser por aquí. ¿Qué tal? ¿Ayuda necesitáis? No, ya. Pienso que esto pesa 160 kilos. Vamos, pesa 200 kilos. Pero bueno, Bueno, cada uno tiene que sufrir con lo que tiene. ya, bueno, tampoco es que Ya, ya. que ya en las carreteras los paso putas y... Ya, claro. Sí, para acomodar la moto. No recuerdo que era la segunda vez que paso, pero ahí arriba creo que estaba incluso un poquito peor. ¿Está peor? O sea, algún... Ostras. Vale. Bueno, ya es la segunda vez que vengo por aquí. Déjame, levantémosla, ven. Fíjate, tengo un Strom de 1000, la preparé un poquito, pero... ¿La Wistron de 1000? La Strom no... No, vamos peor que esta. No, pero aún bastante peor. Bastante peor, porque tiene altura libre en el suelo, tiene una cuarta o así. Ya. Le metí un cubrecárter que parecía Robocop, la primera hostia en una zanja, cubrecárter, colectorio, ven. Fiesta. Oye, yo no sé para qué me ducho, macho. Mira cómo me has puesto, Bueno, pues si no necesitáis ayuda, yo Nada, tú sigue. llevo hasta la cañiza y vuelvo hoy. Tú sigue, venga. Si nos gusta sufrir, hombre. Oh, sí, a mí también. Venga, chao. Me olvidé de poner la cámara a grabar, pero subí bien. Ahora vamos a ver cómo suben los demás. Joder, pero cómo tira. Dale, no frenes. No, joder. A ver, vuelve a empezar, que te quito eso. Venga. Venga, un poco más. Frena. Ostras. Suelta el embrague, caray, que se viene para atrás. Perdona. No, nada, no perdonar nada, pero... Bueno, casi me sale, casi. Es que estabas arriba ya, caramba. Venga, vamos a poner el pie. Déjalo caer. Entraste con miedo. Sí, entré con miedo. ¿Tiene marcha puesta? Sí. Venga. Que sí, que se está viniendo. Venga, va. Que no tiene marcha, joder, que se viene la moto. Ahí está. No subiste por miedo, porque estabas arriba. Es miedo. ¿Cortaste gas? Es miedo, nada más. Lo malo que después de esto en el vídeo no se aprecia la cuesta que es, parece llano. Estoy filmando, sí.
Hombre, este surtido de caídas no es para despreciarlo. Esto da muchos likes. ¿No estás famoso o qué? No, el famoso vas a ser tú. Yo quiero, ¿eh? Venga, ahí. Sí. Mariano es un pro. Para él esto es una autopista de peaje. Está más a pie que en moto. El recorrido era por el agujero, ¿eh? Ya te vi. Ahí tenemos a Arrancapinos haciendo camino. Este es el problema de marcar dos tracks en el ordenador, porque por mucho zoom que le hagas a la cámara de satélite, no ves las condiciones en las que está el camino. Sabes que hay un camino, pero no sabes si está embarrado, no sabes la pendiente que tiene. Entonces, claro, después al hacerlo realidad, te encuentras con un montón de problemas. Estamos intentando llegar a la Serra do Cando y allí quería ir a visitar un sitio, quería enseñarles a esta gente un sitio, y a vosotros también, por supuesto, que se llama A Porta do Alén. Traducido quiere decir la puerta del más allá. Bueno, que hay una leyenda ahí muy curiosa. Entonces al llegar allí os la cuento. Y también vamos a ir a un mirador que se llama el Mirador de las Tres Rías, en que se ve la ría de Villagarcía, la de Pontevedra y la de Vigo. Estamos, eso es a 1000 metros de altitud. Llovió tanto esta noche que esto está impracticable. Mirad qué hermosa subidita hay ahí. Vamos allá. Arriba GS, venga. Uy, lo que ahí viene. Arriba. Qué bien sube esta moto, me encanta. Qué montón de puertas hemos pasado ya. Nos van a dar el título de porteros. Avanti. Bueno, esto ya estamos en la Serra do Cando, estamos a 1000 metros de altitud. Está compartida entre pueblos de Pontevedra y de Orense. Y ahí hay un parque eólico bastante grande, hay 97 aerogeneradores, pero no sé por qué hoy están parados, si aún hay algo de viento. Aunque esto está un poco al interior, los primeros vientos que vienen del Atlántico los frena esta montaña. Bueno, a ver, os cuento esta historia aquí que es muy gallega. Esto se llama la puerta del más allá. ¿Estás grabando? Sí. Vale. Esto es ya de la época de los celtas, y aquí hay una leyenda. Sí. Que si tú entras de norte a sur, o sea, de aquí para allá, al llegar allá tienes que tener mucha fe, si no, no funciona, Las cosas sin fe no funcionan. Entonces puedes hablar con tus antepasados muertos.
con la condición de que cuando vuelvas, que tienes que volver a salir si no te quedas en el más allá, no puedes contarle a nadie lo que te ha dicho. Y lo más curioso de este conjunto granítico es que la piedra de arriba no es de ahí, la pusieron los hombres, no se sabe quién, pero no pertenece a este conjunto. Que ya para levantar esa piedra y ponerla ahí, encajarla, ya cuesta, ¿eh? Sí, sí. Pues esta es la famosa leyenda de la puerta de... Ah, y hay que entrar con una vela, como veis hay una vela ahí. O sea que la tradición consigue la gente creyendo estas chorradas todas. Bueno, me has quitado las palabras de la boca. Chorradas, bueno. Puedes Yo decir, iba a decir, y digo, voy a quedar como un no creyente. un hereje, un blasfemo. Porque yo, esto es hermoso, muy lindo. Pues mira, podemos pasar y vemos a ver si hablamos con algún antepasado. ¿Qué hay ahí? Nadie deja billetes. Ostras, ¿cuánto dinero hay ahí? Sí. A mí me dan ganas de coger, porque a mí estas bobadas... Yo también estaba. Venga, es pues. como la Fontana Trevi, yo voy a ver a todas. ¿Hay alguna de euros o todas son de céntimos? No. Bueno, entonces no me De agacho. 50. A ver con quién comunicamos. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡No hay nadie! Venga ahí. A ver. No. Ay, es mentira, es un truco. Hay que salir por el mismo sitio, si no quedamos en el país de los muertos. Y esa piedra que veis ahí, dicen, que no sé si es la verdad, que es un menhir que levantaron ahí los romanos. Tiene 6 metros de altura y se llama Marco Dovento. Yo no creo que la levantara nadie. Yo creo que eso es natural, pero bueno, no lo sé. Chicos, que se enfríe el bocadillo, vamos. Este monte me lo enseñó el amigo Rafa, ya hace unos cuantos años, uno que tiene un canal que se llama Rafa Blog. Y hace una semana más o menos vine con el coche, por estas pistas se puede circular con el coche. Bueno, se me hizo de noche, había niebla, lluvia. Oye, pues no sé qué le pasó al GPS, que dejó de funcionar. Me metí en un fregado, daba vueltas por estas pistas, llegaba a un molino, no había salida, todo tenía que volver. Oye, que parecía que estaba metido en un bucle. Y descubrí una cosa curiosa, que me pongo más nervioso cuando estoy en un laberinto con el coche que con la moto. Y mira que con el coche, oye, que pasaba algo, me quedaba a dormir dentro del coche, hacía frío, y lluvia y viento. Y sin embargo en la moto estoy más tranquilo cuando me pierdo. Es un contrasentido más de la vida, de mi vida, vamos. Mira, aquella de la ría, mira, aquella isla que se ve, aquella isla es Cortegada. Esta es la isla San Simón. No, esta es la ría de... Ostras, estoy en dudas. ¿Qué isla es esa? No, es la de Tambo, El Tambo, puede ser el Tambo, sí. ¿A que no os imaginabais un aeropuerto aquí en estas montañas? Saca fotos porque esto ¿qué es de avioneta. No, es de aviones de incendios. ¿De aviones de? Aviones de incendios. Vale, sí. Sí, es una base para los No incendios. es tan larga, Tiene 1 kilómetro de larga, Ya por eso, es que normalmente las pistas tienen, las cortas tienen 2,5. Ya, pero esto Las largas, ya, 4. pero esto no es para aviones comerciales, es para aviones de estos de incendios. Mira que hay que tener huevo de hacer una pista acá, ¿Verdad? En el monte. Pero si te paras a pensarlo, está bien ubicada, está cerca de las 4 provincias. Uf, ahí viene.
Ostras, cómo pasa. Mariano como si nada. Y el otro del suelo. Cago en 10. ¿Qué pasó? Un poco rápido. Entonces rápido. Sí, un poco Pues rápido y en la rodera. Pues hay que ir rápido aquí, porque si no, no pasas. Sí. Apoyando la rodilla aquí. Sí, ya. Yo también lo hago así. A ver, espera. A ver. Espera. Sí, señor. Sí, señor. Mis piernas no son muy fuertes. Venga. Te agarro y subes. No, la pata ahí no hace nada, ¿eh? Recoge. Cerradita ahí, vamos a ver. Recoge la pata. Venga, vamos que estamos más cerca del bocadillo, vamos. Pues para estar en el reino de los muertos tenemos un hambre de vivo, ¿eh? Mira que no hemos salido por la puerta de los vivos, ¿eh? Que estamos en los muertos. No. Los muertos de hambre. Muertos de hambre. Ay, qué capullos. Mira qué atajo cogieron. ¡Qué espabilados, eh! Mira que no para de caer. Claro. Este le cogió y busca el suelo. ¿Qué pasó? Hay un agujero ahí. Que te ayude Mariano, que yo estoy cansado. Agujero. Y tienes que empujar con las piernas. Y el... Ahí, ahora dale patas a las piernas. Ahí va. Pon las Te resbala los pies. atrás. No, ahí va. Solito. Es que tienes que aprender para cuando vayas solo. Me la sé, pero esta pierna no la puedo borrar más. Estás peor que yo, macho. Al final salgo con Sales con gente oxidada, macho. Tienes que buscarte gente más joven, hombre. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Nos dejáis pasar? Dando la vuelta porque no sé qué pasa, que no vienen. ¿Qué pasó? Ostras. No, esperamos todos aquí, hombre. Esta pista ya es fácil, ¿eh?
salimos a la Cañiza. Sí, esta es la pista del faro de avión. Ya tenemos hecho más veces. Bueno, tenemos una avería, la KTM quemó el embrague. Bueno, no quemó el embrague, no porque embragar embraga. Lo que perdió fue líquido de... Sígueme. Perdió el líquido y ahora no funciona el embrague. Va en primera y ahí seguirá. Como esta pista es... Mierda. Por ahí. Joder, que encerrón no le metía porque no puede parar. Es mal que esta pista es fácil y podremos llegar hasta la Cañiza y allí llamaremos la grúa.